Hoy nos acompaña Gustavo Riesgo, licenciado en Filosofía y doctor en Computación. Gustavo, yo recuerdo haber visto una imagen que me impresionó mucho. Se trata del ritual de la adoración a la diosa Razón que instituyeron inmediatamente después de la Revolución Francesa, de los primeros años, ¿no?, de revolucionarios, y que vino a reemplazar el culto a cristiano, ¿no? Y de hecho se consagró en la Catedral de Notre Dame de París, nuevamente el altar a la diosa Razón, y se hacían ceremonias con la participación de los parisinos, y se le rendía culto a lo que yo entiendo es algo instrumental, que la razón es buena, pero que es instrumental. Por eso te lo propongo en el sentido de que la razón para mí es como un martillo o como una aspiradora. Puedes decirme, no, Eugenio, estás equivocado. Pero en el sentido de que es rendirle culto a la razón, es rendirle culto a una parte del hombre, y que no es la parte superior ni la más digna, que para mí es el corazón. El corazón entendido como una inteligencia luminosa, como como lo profundo del hombre, ¿no? Y de esa profundidad del hombre, ¿no?, donde nace el amor, donde nace la fe, la esperanza, qué sé yo, después hay un instrumento invisible que es la razón. Esa es mi antropología, ¿eh? Uh-huh. Y Entiendo. digo, porque no, quizá no sea ni muy tomista, y después se transforma en cosas artificiales, ¿no? La razón es la que crea la computadora, la que crea el avión, lo que crea este micrófono. Entonces rendirle culto a la razón es más o menos como adorar un micrófono para mí. Entiendo. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, De ahí viene esto de la artificialidad del racionalismo, no de la razón. La razón es algo natural y muy bueno, como es la mano, como son los ojos, pero el racionalismo, es decir, el culto a la razón, viene a desencarnar al hombre, y es un poco lo que define, entiendo yo, filosóficamente la modernidad, no como cronología, ¿no? En oposición a lo que para mí es la cristiandad, que pone el acento en el corazón, en la interioridad del hombre, ¿no? O digo un disparate. no sé, yo Acá está permitido decir pienso, todo, sí, ¿eh? ok, todo. Pienso que es un gran progreso rendirle culto a la razón después de haberle rendido culto a un becerro de oro, por ejemplo, ¿no? No sé, porque yo, por ejemplo, a los griegos le rendían culto a Baco, al vino. Uh-huh. Era mucho más divertido que la razón. O al amor, a la belleza, a la guerra. La razón es fría, no sé, a mí no me... Yo, a ver, si me tengo que postrar, me postro ante Venus, Ok. no ante la belleza que ante la razón. No sé. Sí, no, pero me parece que eh, O vos ves un... mi Sí, intención, quizás paradojal en esa respuesta, tenía que ver con que en cierto sentido eh, ese paganismo de la idolatría sí, denunciado en el Antiguo Testamento consistía no en creer que el becerro de oro era el símbolo de algo más, sí. sino en que en sí mismo lo era. Bien, ¿Sí? Digamos que esos dioses de oro, de barro, o de montaña, fuego o viento, que en sí mismo eran materialmente bien. el dios. Me parece que eh, Pero en el racionalismo, ¿acaso no es que la razón nos va a dar todas las soluciones? está claro, Vamos a ser lo que felices estoy tratando y la... de hacer, Sí, digamos, es como decir, bueno, convengamos esto, el último didáscalo de la academia, Proclo, sí, a diferencia de 800 años antes, el Platón, a quien él continúa,
Proclo realmente le rezaba a Atenea. ¿Por qué? Porque estamos ya casi con 3 siglos y medio de cristianismo Sí, que rivalizando con la cultura helénica, eh, se ha apropiado de la herramienta del conocimiento y de la filosofía griega y la ha hecho propia en un grado tal que pobrecito Proclo, que encima se comió luego el cierre de la academia, sí, sí, sí. le reza a Atenea para que destruya, digamos, a esta secta que se ha hecho tan creciente en la época del lugar, bueno, más después del edicto de Constantino, pero a lo que voy es a que lo que esos dioses Sí, de, 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 de mitología sí, griega de un momento pasaron a ser dioses de teología, sí, de filósofos, algunos años después, unos cuantos cientos después, eh, desde una mirada en donde una vez que llega el cristianismo ya no se puede ser más pagano. Y acá sucede lo mismo, digamos, sí, ¿no? Es decir, no hay forma de que esa nostalgia por el absoluto propia del hombre, sí, hablando del hombre en el sentido más total, no solo de las latitudes, sino de los tiempos, sí, esa nostalgia por el absoluto reclama una conexión, un religare, para el cual nosotros bien sabemos que el cristianismo no es una religión, sino es una manifestación, una teofanía, sí, digamos, de Dios, que habló de diversas formas y distintas al mundo, pero más a través de su Hijo Jesucristo. Pero independientemente de esto, es borrada la posibilidad de asumir eh, una, un contacto con lo divino eh, en el sentido cristiano, borrado por decisión, borrado por herencia de negación o lo que sea, no me parece no me parece mal. Quiero decir que esa necesidad de incluso de culto sí. eh, eh, Sí, sí, entiendo lo que quiere decir, sí, por sí. supuesto que es una aberración total Sí, sí, no, pero poner a la entiendo. razón en ese sitio. Claro que Sí, sí. sí, entiendo tu razonamiento y estoy de acuerdo en lo que vos decís. Sin embargo, yo lo que venía a decir era lo siguiente, ¿no? Y siempre refiriéndome a aquella primera dialéctica entre lo natural y lo artificial. En este sentido, que la modernidad es espléndida en todo lo que es artificial. O sea, la revolución industrial, la revolución científica, tecnológica, precedida de la revolución agraria, que a propósito se menciona poco, pero gracias a las papas, ¿no? A la plantación de la patata en Europa, qué sé yo, hubo un crecimiento demográfico importante, lo cual hizo posible la revolución industrial, o sea, la urbanización, en todo un proceso muy, muy largo y muy interesante. Es decir, y de ahí, bueno, a lo que hoy estás estudiando vos o desarrollas vos, o es tu actividad principal, que son estas redes neurológicas. Bien, toda esa gran artificialidad, toda esa cosa espléndida del arte humano, parecería que pertenece al ámbito de los medios, no de los fines, a lo instrumental, al cómo, no al para qué. Es decir, yo en la Edad Media, llamada Edad Media, el principal símbolo son las catedrales, ¿no? Las catedrales que se entienden que son claramente dirigidas al cielo, o sea, para gloria de Dios y salvación de las almas. Una clara noción de fin de la vida humana, del sentido.
Hoy, en cambio, tenemos una cantidad enorme de instrumentos preciosos y, sin embargo, hay una crisis con referencia a los fines, al fin de la vida, al sentido de la vida. Y por eso esos medios pueden ser utilizados como un martillo para clavar un clavo o romperte la cabeza, ¿no? Ujú. Sí, te volvería a señalar que no adhiero a la dialéctica entre lo artificial y lo natural, Sí, sí. sí, a la complementariedad y extensión. Eh, en ese sentido, me parece que también hay fines en, en el ámbito muy distinto de lo que puede ser la, el, un periodo de la Ilustración como el posterior de la Revolución Industrial o de los que termina generando estos grandes centros urbanos y la pauperización rural incluso, ¿no? Pero independientemente de eso, aún así las catedrales medievales son un emergente de un pensamiento de fondo en donde, por supuesto, que las catedrales son de Dios y para Dios, pero también son un medio, no son el fin en sí mismo. Nada más que, bueno, tenemos distintos, si se quiere, distintas jerarquías de medios, y esa es la gran dramaticidad de la existencia humana, ¿no? Esta elección, esta libre elección de la jerarquía de bienes como, como medios para un fin último. Y por supuesto, eh, en, en, una comparación de grandes términos, eh, sería interesante ver cómo analizamos 1000 o más años de época medieval con apenas 200 de lo que sucedió después.